Gracias a Dios, hermanos, por estar en su casa de oración. Amén. Darle gracias a Dios por el lindo día que Él nos permite de poder congregarnos, de darle la prioridad al Señor en este día. Amén. Muy contento de parte del Señor por vernos, ¿cierto? A usted como familia en este lugar. Amén. Que el Señor les guarde, les bendiga. Me alegra de ver a mis hermanos, a mis hermanas, a mi hermano Juan David también que le vemos acá, hermano, muy contento también personalmente y al parecer no lo veo solo, amén, lo veo acompañado. Pero bueno, lo importante es que la trajo acá y eso es lo importante, amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Abra los libros de Job. Libro de Job, capítulo 24, versículo 7. Y allá está la palabra del Señor. Hay algo lindo, hermano, en esta tarde, amén. El que no lo capta, bueno, es cosa de usted. Libro de Job, capítulo 24, versículo 7. Así como lo van encontrando, nos ponemos de pies a la palabra del Señor. Amén. Libro de Job, capítulo 24, versículo 7. Amén. Allí está la palabra del Señor. Job, capítulo 24, versículo 7. Amén. Allí está la palabra de Dios. ¿Faltará alguien más, hermanos, que no lo haya encontrado todavía? ¿Sí? ¿Estamos listos? Amén. Ya, libro de Job, capítulo 24, versículo 7. Le vamos a dar lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ahí sí. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Nuevamente, al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Tome su asiento y le ponemos atención a la palabra del Señor. Y en esta tarde vamos a tocar un tema muy importante. Sé que este tema quizás no va a sacar mucho, gloria a Dios, no va a tocar su corazón. Pero hermanos, mientras lo escudriñaba, hay que tocar estos temas antes de tiempo. Amén. Y el título de este mensaje en esta tarde se llama Un llamado que no se hereda. Usted ya si escuchó el título ya sabe a lo que va el mensaje. Un llamado que no se hereda. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, el desarrollo y propósito del mensaje, de la estructura, lo que pudimos sacar en conclusión de este mensaje, es que este mensaje nos hace desarrollar un propósito específico para la membresía, para la iglesia del Señor, para todos nosotros, quién es el que va por delante, ¿no es cierto? Quién es el que está guiando el pueblo del Señor, etcétera, etcétera. Amén. Y como desarrollo y propósito específico, es para que los creyentes sepan la cobertura del Señor. Sepan cuál es la cobertura de usted, cómo se llega al llamado de parte del Señor, cómo se llega al llamamiento cuando Dios escoge a alguien. Hay un asunto cuando desarrollaba el mensaje y le tocaba acá, hermano, cómo se le conoce el llamamiento de parte del Señor. Y es diferente cuando el hombre es llamado de parte del hombre y cuando es llamado de quién. Hay dos diferentes casos, amén, que el Señor les bendiga. Y la palabra llamamiento viene de Dios, obviamente, y cuando hablamos de un llamamiento, cuando Dios llama a alguien por líder dentro de una iglesia, dentro de un concilio, ese líder primeramente, esa cobertura, una de las cualidades que tiene que tener ese hombre es integridad, es que tiene que ser íntegro en la obra del Señor, no tiene que abandonar las cosas del Señor, porque Dios lo llamó. Una de las cosas las cualidades que tiene que tener la cobertura del Señor aquí en la tierra, ese líder tiene que tener amor. Aunque las ovejas lo desprecien, aunque no tengan amor hacia el pastor tiene que tener amor por las ovejas. Tiene que tener autoridad. A muchos no les gusta que le critiquen,
los errores. Pero ese líder tiene que tener autoridad. Y se imagina un líder que no tenga autoridad dentro de la iglesia, ¿qué pasará con la iglesia? Todos nos vamos a mandar solos. Ese líder tiene que tener motivación. Si es flojo, lamentablemente la iglesia no va a surgir. Lamentablemente podemos ver, hermanos amados, pastores flojos en la obra del Señor y que no tienen ni un temor por las almas que se están perdiendo. Tiene que tener habilidades el que va por delante, tiene que usar la sabiduría. Tiene que tomar, hermano, el concepto de que en la iglesia no todo es color de rosa. Tiene que haber muchas cosas, hermanos, que tenemos que experimentar. Y se imagina un líder que va por delante, que tenga, hermano, no tenga habilidad, no use sabiduría, no tenga la astucia para poder captar cada uno de los caracteres de los hermanos. A ese pastor lo van a pasar a llevar. Tiene que tener integridad, tiene que tener amor a la gente, a las almas, a los que están perdidos, a los que están bajo del puente. Tiene que tener autoridad, tiene que tener motivación para que la obra crezca. Trabajar también, como lo decíamos ayer, estructuralmente y espiritualmente, las dos cosas van en común. Y tiene que tener habilidad. Sí, vivaracho acá de mente. El llamamiento divino de Dios, escuche bien esto, viene de parte del Señor. ¿Viene de quién? ¿De parte de quién? El llamamiento divino viene de parte de Dios. Amén. Y lamentablemente que al escudriñar, hermano, las escrituras, y me basaba en un libro de un escritor el día de ayer, en estos tiempos vemos que hay 3 casos de hombres que llegan al llamamiento. ¿Quieres saberlo? Número uno, hermanos, el que lo llama el hombre. Ahí vemos un caso, el que lo llama el hombre y no es llamado por Dios. El número 2, otros que se proclaman, se llaman solo y se ungen ser pastores. Y lamentablemente vemos por causa de esos hombres que se dicen, entre comillas, ser pastores, cuando se llaman solo, ¿se ha fijado esas manitos que se rascan cuando le pican, no es cierto? No sé, se rasca, tiene unas manitos que se mueven. Estos pastores se ponen esas cosas, se ungen solo y se proclaman ser pastor, pero no son llamados de parte del Señor. Y número 3, es el que escoge Dios, lo llama Dios, porque Dios no se equivoca. ¿Ve que vemos 3 diferencias? El que se llama solo, el que lo ungieron sin de parte del Señor y el que lo llamó el Señor. Y cuando vemos una persona que no se somete, esa persona está turbada dentro de la iglesia. Una persona que está turbada es una vergüenza para los hijos del Señor. Una persona que tiene su carácter medio, hermano, medio prepotente es porque está turbado, está turbada. No se quiere someter a la obra del Señor, al llamamiento que Dios puso a alguien por delante. Cuando vemos una persona que no se somete, ¿cómo está esa persona espiritualmente? ¿Está muerta, está turbada o está turbado? Y una vergüenza los llamados en esta tierra actualmente. Por eso vemos que este lindo evangelio que Dios nos proclamó, que Dios nos llamó en este escenario de la tierra, por causa de, entre comillas, de pastores, el evangelio está quedando por el suelo. Porque no son llamados de parte del Señor. Estamos más que claros que hay muchos pastores. Usted levanta una piedra, sacan miles de pastores. Uno se levanta para sacarle dinero a las ovejas, otros para abusar de ellos. Pero también doy gloria a Dios porque hay pastores que aman a sus ovejas, las corrigen, porque el motivo es para que ellos se vayan con Cristo. ¿O estoy equivocado, hermanos? Todavía hay pastores de parte del Señor y mis respetos para ellos. ¿Cómo puedo discernir cuando alguien es llamado de parte del Señor, hermano? ¿Cómo puedo yo discernir cuando alguien tiene o no tiene llamado? Vamos a ver. Es muy común ahora ver clases de hombres que buscan rencillas dentro de la iglesia. ¿Se ha fijado en estos tiempos en la cual muchas veces pasa que, hermano, cuando hay rencilla de la iglesia, es muy común cuando alguien, según él, dice que tiene el llamado de Dios, se va de la iglesia, arrienda una sede para su casa y levanta iglesia sin ser llamado de parte del Señor. Un desorden tremendo, hermano.
Es común ver, hermano amado, cuando alguien se va de la iglesia, ¿qué es lo que hace ese hombre? Bueno, a mí hace muchos años me profetizaron que yo tenía el cargo del pastorado, que yo iba a ser, ¿no es cierto?, guiador de ovejas. Y bueno, aquí yo no me voy a someter, me voy a ir y voy a parar la primera iglesia donde se me ocurra. No, hermano, no se trata de eso. Porque esto es a la voluntad de Dios y no la del hombre. Porque si no, ese hombre lamentablemente sufrirá consecuencias en la familia, percuta sobre sus hijos y sobre la iglesia cuando no hay llamado de parte de Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando esa persona se va, lamentablemente le siguen los que no tienen discernimiento, los que no captan la palabra del Señor. Porque se van porque le cae bien, porque usted, porque tiene su carácter bueno, con usted puedo tratar y él no me gusta porque es muy fuerte y lamentablemente se van con esa persona porque no tienen el conocimiento pleno de la verdad. No le preguntan a Dios, Señor, ¿será tuyo de seguir a ese hombre? ¿Por qué? Porque hay gente que se proclama, autoproclama pastor. Levantan iglesia, hacen lo que quieren, pero eso no durará mucho. ¿Cuánto le alaban a la palabra del Señor? Y cuando no dura mucho, ¿sabe por qué no dura mucho? Es porque el testimonio es malo. Quiere levantar iglesia, hermano, y la familia no se la gana. No se gana a sus hijos. Pero sí quieren levantar iglesias, congregaciones, comprar terreno, hermano, pero no son capaces de ganarse a sus hijos. ¿Y dónde empieza el pastorado primeramente? Por casita, hermano. Por eso no todo dura mucho, porque la gente, hermano, lo que comete el error es que mira la apariencia, sin saber que ese mismo pastor es el mismo diablo incrustado dentro de ese cuerpo. Porque son vestidos de oveja, lo que estábamos tratando el otro día, ¿se acuerda? Lobos vestidos de oveja. Porque hay pastores lamentablemente que son envidiosos. Que el Señor les bendiga. Y cuando hablamos de liderazgo, hay muchas claves de liderazgo en el mundo. Hay muchos que se preguntan, ¿cómo pastor se puede hacer pastor? Muchos se preguntan así, hermano Eduardo, hay que estudiar en una teología sistemática, hay que entrar a un seminario para que me pueda hacer pastor, porque muchas personas se preguntan, ¿y cómo él se hizo pastor? Si preguntan las personas, hermano, allá afuera. ¿Y tu pastor cómo estudió en algo? ¿Se experimentó en algo en lo que estudió en las bases bíblicas? Se preguntan afuera. ¿Cómo se proclamó pastor? ¿Tu pastor en dónde va? Eso se preguntan ellos. Ellos me preguntan si alguno de sus pastores habrán ido a algún seminario, estudian algunas clases de teología sistemática, clases de escatología, algún bachillerato, algún magíster en las escrituras. ¿Cómo se levantó tu pastor? Y muchos han ido allí, hermano, a estudiar. Pero ¿qué pasa cuando esos pastores, lamentablemente, yo no estoy en contra de que los pastores tengan su profesión bíblica, hayan estudiado en un seminario, está bien. Pero eso no quiere decir que esté el llamado ahí. Porque podemos estudiar, yo puedo estudiar miles de clases, seminarios y cosas así que usted no sabe. Pero mi pregunta es, ¿estará el llamado dentro de mi vida? ¿Estará el llamado dentro de usted si usted estudia toda la Biblia, sabe toda la Biblia? ¿Sabrá usted si Dios pondrá un ministerio sobre su vida? Y lamentablemente estos hombres que estudian en los seminarios, muchos de ellos terminan fracasados. Terminan frustrados porque no tienen paciencia a la iglesia. Porque no soportan más, porque esto ataca psicológicamente. Y terminan frustrados, hermano, y dejan la obra del Señor. Muchos de ellos estudian, es verdad, pero ¿qué pasa? Que no hay cualidades para ser obedientes en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque son flojos y buscan aprovecharse de la gente. Sin querer queriendo, dijo uno por ahí, el día viernes conversaba con un pastor, no de acá, de otra misión, y le daba gracias a Dios, hermano, porque conversaba con este hombre y teníamos un tema diálogo a diálogo los dos. Y estaba presente mi esposa, y lo digo delante de la presencia del Señor. Ese pastor tiene bastante enseñanza. Y llegábamos, hermano, a un común de acuerdos, coincidíamos las mismas cosas. Y él me enseñaba muchas veces que de repente hay guerra entre pastores. Porque él ha tomado una decisión que a mi parecer es bueno, porque siempre uno requiere de otras partes de ayuda.
Y él me comentaba, hermano, que muchas veces siempre está la envidia entre los cabezas. Y yo, hermano, sin ser nadie, solamente ser un corista dentro de la iglesia, no sé cómo le daba consejo, hermano. Y ese pastor empezaba como a lagrimarse sus ojitos y me decía, sabe, hermano, usted tiene razón. Y ahí uno comprende, hermano amado, que muchas veces hay que empezar a aconsejar a los que verdaderamente son de Dios. Y comentaba eso con mi esposa, mira, te fijaste conversando yo con un pastor y yo quién soy y dándole consejo y me reía solo, ¿sabe? Porque muchas veces Dios sabe el llamado de cada uno de nosotros. Y sabe que cuando nos juntamos con alguien es para darle consejo, es para alentarlo para arriba y decirle, advertirle que en el camino no es nada fácil, es difícil, pero que con Dios es todo posible. Para poder averiguar o definir el liderazgo, el llamamiento, el concepto de esto, es que tenemos que estipular qué es el liderazgo. En sí, el término liderazgo son sinónimos en la condición de alguien que ocupa una posición de autoridad o de mando. Eso es liderazgo. Que tiene mando, tiene autoridad, ¿qué más tiene? Dirección de parte del Señor. En sí, el término liderazgo son sinónimos y es una condición de alguien que ocupa una posición de mando. Algunos piensan que el llamado es para enseñorearse y aquí muchos están equivocados. Piensan que el ser pastor es para enseñorearse de las ovejas. Es que las ovejas hagan caso a todo lo que ese hombre diga. Y si ese hombre habla algo que no va en dirección de Dios. Algunos piensan que el llamado es para enseñorearse de la grey, de la palabra del Señor. Otros creen que liderar es para que la gente sea explotada. Y no es así. La gente no puede ser explotada. De que sí, muchas veces sí dan rabia, es verdad. Pero eso no me quiere decir que hay que explotarlo, hay que sacarle el jugo, sacarle la última monedita de su bolsillo. Eso no me asegura nada, hermano. Muchos hermanos en estos tiempos se preguntan y se dicen, yo tengo un llamado, yo me soñé que yo tenía un llamado. Muchos tienen esa costumbre, siempre y cuando de repente hay personas que se dicen porque le dijeron, no, usted tiene el don de la palabra, usted parece que es evangelista. ¿Y qué pasa? Que ese hombre se creyó el cuento. Y pasa que buscan iglesia, andan en iglesia, yo soy evangelista, únjame como evangelista, ¿sabe? Yo le diría a ellos, ¿y por qué no se gana su familia? ¿Por qué no se gana a sus hijos? ¿Por qué no se gana su matrimonio? Y después empieza a evangelizar para afuera. ¿Ves que suena lindo eso? Es que Dios me dijo que tenía un llamado. Pero ¿qué pasa cuando ellos tienen un llamado? Ya, está bien, tienen llamado, pero tú lo ves en el tiempo, no son los que son comprometidos en la obra del Señor. No se comprometen en la obra. Nunca cambian su testimonio y terminan fracasados. Sí, es verdad, hermano. Pero el hombre de Dios, cuando Dios llama, vendrán terremotos, vendrán conflictos, vendrán procesos, pero permanecerá en pie. Y ahí vemos cuando Dios tiene un llamado en alguien. Puede venir procesos, tristeza, dificultades, pueden venir enfermedades sobre nuestro cuerpo. Cuando está el llamado de Dios, ese hombre permanecerá. Le dirá, sí, Señor, es verdad, vamos a sufrir procesos, pero yo sé que en el que me ha llamado es Dios, no es el hombre. Es que cambia la diferencia cuando Dios llama a alguien. Le damos palmas al Señor. Cuando Dios llama a alguien, lo llama a Él y lo llama a todo terreno. Conversábamos un día con mi esposa y yo de repente conversábamos con ella. Y de repente, bueno, ella sabe mis llantos, mi tristeza, todas mis cosas, todo ella lo sabe. Y ella un día me decía, sabe, estoy cansada, no de ustedes, no, pero cansada, frustrada físicamente, sabe, mi amor, le decía yo que muchas veces está lavando loza, está preocupada de la hija y más lo de la iglesia. Pero aquí, ¿sabe? Una de las cosas que yo siempre digo, bueno, lo metimos en las botas y hay que morir con las botas puestas aquí. ¿O no? Es verdad, hermano. Usted se metió al evangelio y ya no puede salir más. Bueno, tiene libre albedrío usted de irse. Pero el que decide amar a Cristo, el que se comprometió con la obra, seguirá, pase lo que pase. ¿O no, hermanos? Amén a eso, hermano.
El hombre de Dios, cuando Dios llama, vendrá el terremoto, es verdad, vendrá conflicto, pero sigue en pie. Son las cualidades para que usted vaya discerniendo más adelante. Los que no son llamados terminarán como Coré. ¿Se sabe la historia de Coré? Ve que Moisés tenía un archienemigo, estaba siendo envidiado por un Coré, por alguien que vivía dentro de la congregación. Coré quería ocupar el puesto de Moisés. Y pasa que Coré en un momento hizo revelar a toda la membresía, a todo el pueblo de Israel. Hermano, entregó cizaña, entregó cagüines, chisme dentro de la congregación. Y Coré formó un complot y pescó todo el pueblo de Israel y fueron delante de Moisés. Y Coré le dice su palabra: sabe, yo estoy cansado de ser guiado por ti. ¿Por qué no Jehová tu Dios no levanta a alguien como yo? Porque la gente está cabreada de ti. ¿Y sabe lo que dijo Moisés? Porque fue llamado de parte del Señor. Mire, vamos a hacer algo, Coré, en esta noche. Si el Señor viene y proclama, tira fuego sobre nosotros y se abre la tierra, que lo atrague a uno de nosotros. Y ahí vamos a ver quién Dios llamó. Y llegó la noche, hermano amado, y el que lo llamó fue Dios. Llegó, hermano, cayó fuego, se abrió la tierra, y el que se lo comió la tierra, el infierno, fue a Coré y a toda la membresía. Y ahí podemos ver cuando alguien es llamado de parte del Señor, porque lo pueden dejar la membresía, pueden quedar dos personas, pueden quedar tres personas, pero a su tiempo la obra trae victoria. Cuando es llamado de parte del Señor. Y Dios empieza, cuando es alguien el llamado de parte del Señor, Dios empieza a respaldar a esa persona, a ese líder. Dios empieza a sustentar, otro cierra su mano y Dios empieza a abrir el cielo. ¿Ve que cambia la cosa, hermano amado? Por eso vemos lindos pastores que podemos ver con espléndido el templo, hermanos. Vemos resultados porque son parte, son llamados del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Dios empieza a sustentar, otros cierran su mano, Dios empieza a abrir el cielo para la obra del Señor. Pero lamentablemente otros terminan como Coré, envidiando a los consiervos, envidiando a la familia, sin darse cuenta que el infierno se lo atragará con corbata y todo. Sí, hermano. Y una de las cualidades cuando Dios llama a alguien, a un pastor, nunca lo llamará solo. Escúchelo bien esto, lo llamará con su esposa. No con la segunda, no con la tercera. Lamentablemente hay que decirlo esto, hermano. Y no con la que vendrá camino, no. El llamado de Dios es con la señora al ladito, sí, hermano. Cuando está el llamado de parte del Señor, sí. Dios nunca llamará a un hombre porque eso es antibíblico. No llamará a un hombre solo. Hay casos especiales que de repente hay pastores que se le muere a su señora, pero qué es recomendable, dice el apóstol Pablo. Quédese solito mejor. Y así su testimonio dará fruto. Otra característica del llamado de Dios, lo primero que tenemos que entender es que el llamado es con esposa. Y tiene que tener la esposa del pastor el mismo sentir que su esposo. Es decir, hermano lindo y querido, si ese pastor tiene pasión por las almas, le gusta hacer cosas y la señora no tiene esa pasión, si no tiene pasión esa esposa, es floja, ve novela hasta última hora la esposa del pastor, ¿ah? No tiene pasión, no tiene el mismo sentir que su esposo. La esposa empieza a mandar al pastor, el pastor le hace caso todo a la esposa. ¿Dónde está la dirección, el llamado de Dios? Sí, hermanos. El llamado es con esposa y tiene que tener el mismo sentir. La señora, la esposa, para que usted me entienda, tiene que tener la misma pasión, tiene que amar a las almas, porque si no tiene pasión, terminará ese hombre quedándose solo. Hemos visto, hermano, y no es por criticar, que Dios me libre, pero hemos visto resultados cuando el llamado no está en una pareja, hermano amado, eso no dura mucho. Y cuando un matrimonio pastoral fracasa, ¿qué pasa? Lamentablemente entre los dos de ellos hay un poquito de temor, sigue adelante, pero que la señora de él no quiere nada más con el evangelio. Ahora empiezan los gentiles a burlarse del evangelio de Cristo, eso es común. Esposa de pastores que no quieren nada con el evangelio, menos con Dios.
no sienten el peso del evangelio y terminan frustradas y se van dejando al hombre abandonado. Y sobre todo terminan siendo mundano o mundana a su propio parecer. Eso es lo que puede llegar a un fracaso de un pastor. Se rompe el matrimonio. ¿Qué pasa con ese pastor o esa pastora? Corre el riesgo de irse al mundo, andar con una lata de cerveza, dejando el testimonio por el suelo. Eso es porque de repente no está el llamado, hermanos. ¿Me está entendiendo la palabra del Señor? Y cuando hay un llamado de parte de Dios, Dios llama a toda la familia. ¿Se ha fijado en eso? Es muy común y es un poco irrisorio, pero siempre usted cuando va a la iglesia, siempre son los hijos de, entre comillas, de los pastores que están en el coro. ¿Se ha fijado eso o no? O cuando se fija cuando va a una iglesia, ¿no? Si es muy común eso de ver a los hijos de los pastores tocando algún instrumento. Y a pesar de la vida, de lo que yo he aprendido, es que muchas veces, lamentablemente, hay hijos que no caminan en los caminos del Señor. Pero eso no me da derecho a mí de juzgar a esos pastores, no, porque he visto el resultado a su tiempo. Que el Señor les bendiga. Cuando hay un llamado de parte de Dios, Dios llama a toda la familia. Muchos llaman al pastorado solo, pero no es así. ¿Cómo se debe llamar al pastorado? Con esposa. Y siempre y cuando tiene que averiguar la iglesia, o si el obispo, bueno, obispo, ojalá haya de verdad. Pero siempre cuando una misión es grande y tiene autoridad, ese obispo siempre tiene que tener la autoridad. Si tiene locales, tiene que ir a averiguar si ese pastor se casó primera vez, se casó segunda vez. Y si usted se casó segunda vez, amiguito, usted no puede estar a este cargo. Sí, hermano. Menos si no paga la pensión. ¿Cuánto le alaban por eso? Seguimos, paro. Por eso que el evangelio está siendo pisoteado en estos tiempos. Eso es antibíblico, llamar a un pastor solo, que se proclaman, hermanos, se colocan esas manitos para rascarse la espalda, se ungen, se ponen aceite y se proclaman pastor sin ser llamado de parte del Señor. A la familia tiene que pedirle testimonio y que ese hombre llamado al liderazgo tiene que tener el llamado de parte del Señor. Los líderes que conocemos hoy han llegado al puesto que ocupan por 5 métodos que mencionaremos en este mensaje. Escúchelo bien, los líderes que conocemos actualmente y los que han llegado al puesto, ellos ocupan uno de los 5 métodos que mencionaremos en este mensaje. Primero, están los que son llamados por elección. ¿Qué quiere decir, hermano Eduardo? Pasa que acá yo no comparto esto y acá yo no comparto tampoco la democracia en este lugar. Somos democráticos aquí espiritualmente, no. Pasa, hermano, que en primer lugar están los que son llamados por elección. Y aquí muchas veces yo no comparto estas cosas con muchas iglesias. Es cuando la membresía elige a alguien. Es cuando la membresía tiene que elegir a alguien porque le cae bien. Porque lo va a visitar todos los días. Eso es una elección pública. Pero ¿qué pasa si esa membresía se equivocó en elegir a esa persona? Fracasa. Eso es número 1. Segundo, los que son nombrados propiamente conocidos por los nombramientos, los que son nombrados en una iglesia, los que realmente tienen el llamado del Señor. Tercero, los que son llamados por iniciativa propia, los que dicen, yo tengo el llamado, yo soñé que Dios puso algo en mí, que yo soy pastor, yo soy evangelista, Dios me llamó. No, hermano, no es así. El evangelio no es un juego. Pero lamentablemente, hermanos, por culpa de hombres así, el evangelio, se lo vuelvo a decir, hoy las almas por eso no llegan a la iglesia, porque ven un testimonio malo. Ven el pastor, hermano, acostándose con otras mujeres. Ven aprovechándose de los famosos diezmos, que no estoy en contra, eso es bíblico, hermano, los diezmos. Pero se aprovechan de esa situación para sacarle la lana que le queda a la ovejita. Esos son los que se proclaman, tienen iniciativa propia.
Liderazgo por sucesión hereditaria. Escúchelo bien. Y acá hay que tocarlo, hermano. No quería tocar esto, pero hay que hablarlo nomás. Liderazgo por sucesión hereditaria. ¿Está cachando? ¿Está viendo la palabra heredad? ¿Cómo es? Hereditaria, eso mismo. Liderazgo por sucesión hereditario. Esto es un error muchas veces, porque creer que el llamado es hereditario es bueno, según algunos lo que dicen. Pero la Biblia nos enseña que el llamamiento por heredad no es muchas veces bíblico. El levantar a los hijos de... Y acá va a sonar fuerte, hermano, en esta tarde y también a mí. Pero yo por ser hijo de, puede que el llamado no esté en mí. Sí, hermanos. ¿O no? O puede que el llamado esté en uno de mis dos hermanos. No sé. Y puede que yo me quede como evangelista, gloria a Dios, ganando almas. No lo sé. El llamado es que muchas veces los pastores tienen el error, es que saben que van a morir y que ya su vida ya está agonizando, tienen enfermedad, y para que su obra siga continuando, levantan al hijo sin tomar las consecuencias que ese hijo lo van a meter entre medio de las patas de los caballos. ¿Y dónde terminará el llamado del hijo? Sin el llamado de Dios. Terminará allá afuera tomando cerveza, drogándose, fumando marihuana en todos lados, hermano. ¿Y dónde quedará el evangelio? Sí, hermano. Es verdad lo que estoy diciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que muchas veces, ojo, muchas veces el evangelio no se hereda. Y lamentablemente vemos, hermanos, que muchas veces cuando alguien no es llamado de Dios, en ese pastor no hay visión, no tiene clara sus enseñanzas, no tiene clara su doctrina. Ese pastor que no lee nunca la Biblia, se guía por lo que escucha, levanta a su hijo que no sabe nada. Ese hijo llevará a la iglesia al mismo infierno, sin advertencia. ¿Y qué pasará más adelante? Es que esa iglesia será de maldición en todos lados, hermano, y será derrochado por otros pastores. Sí, hermano, ¿es verdad o no? ¿Cuántos dicen amén a la verdad? Dígame, amén, hermano Eduardo, ¿es verdad lo que dice? Porque quieren respaldar que su ministerio quede ahí en la familia sanguínea. No, hermano, no se trata de esto. No se trata de esto de a lo compare, no. El evangelio no se hereda, hermano. El evangelio viene de parte del Señor. El llamado de Dios sabe a quién escoge y a quién no lo escoge. El liderazgo, estamos claros que muchas veces el liderazgo para heredar a sus hijos, esto es un error muchas veces, porque creen que el llamado es hereditario. ¿Y qué es ser hereditario? Es cuando alguien levanta a uno de sus hijos para que siga caminando a la iglesia, ¿cierto? O la misión, el concilio, eso es muy común ahora. No lo hagamos que no sabemos nada. Le voy a dejar una herencia, la iglesia, la estructura. Y si no está el llamado de Dios ahí, hermano. ¿Y qué pasa, hermano? Muchas veces cuando ese pastor levanta a su hijo y ese hijo, hermano, no sabe nada de Biblia, anda a todo ritmo en el mundo y lo llaman así y ese joven no tiene oración. Hermano, no tiene temor a las cosas del Señor y lo vamos a ungir. ¿Qué pasará con ese hombre? ¿Qué pasará con la iglesia? No crecerá nunca, hermano. Aunque se ore, se hagan cultos, se hagan eventos, la iglesia nunca va a surgir cuando el llamado no está. Y esto usted lo puede corroborar, que muchas veces cuando alguien ya no da más, se frustró, ya, ahora voy a lavarme las manos y sigue tú mismo el ambiente que llevamos, sigue la misma enseñanza y pobre de ti que andes hablando tras lecera. Te unjo en el nombre de Jesús, te voy a ungir. ¿O no? Jugando con la autoridad de lo que tenemos en la mano. Primero, número uno, los hijos tienen que convertirse. Ojo, sí, hermano, de los líderes.
Primero los hijos tienen que convertirse de la cabeza a los pies. Sí, hermano. Cuando alguien quiera levantar al hijo, ese hijo tiene que ser convertido de la cabeza a los pies. Tener un encuentro personal con Dios. Eso no sirve si los papás son pastores, porque el llamado viene de arriba y no de abajo. Y vemos, hermanos, que esto se está heredando mucho aquí en esta tierra. Es muy común ahora, hermano. Yo no doy más, vamos a ir a mi hermano Christopher que se quede encargado acá porque tiene pinta pastor él. Si así está la moda, hermano, lamentablemente. Muchas iglesias sufren esto y experimentan esto. Cuando muere el viejo pastor, ¿qué pasa? En lo común, dígame usted, si usted sabe. Cuando muere el pastor de la iglesia, sigue el hijo, si eso es común. Sí. Pero ¿qué pasa? Que ese hijo de repente no tiene el llamado de Dios, hermano. Muchas iglesias sufren que cuando muere el viejo pastor, levantan los hijos. Y levantan a ese joven como el joven caudillo. Pero ese joven caudillo no tiene presencia, no tiene llamamiento, no tiene doctrina, no tiene carácter y lo coloca por delante. Y una persona que aún no se convierte no dará testimonio ni aquí ni allá afuera, sin saber que el llamado de Dios es algo divino. Casos especiales. Hermano Eduardo, pero ¿dónde la Biblia nos enseña de que el liderazgo se puede heredar muchas veces? Sí, se puede heredar, pero en ciertas áreas. Hermano Eduardo, ¿y dónde nos enseña eso? Sí, David hacia Salomón. ¿Quién era David? Un rey. ¿Y quién era Salomón? Un rey. Pero ¿quién era Salomón de David? El hijo de David. Y vemos una herencia, pero que fue parte de Dios, porque vemos después el respaldo de Salomón en su sabiduría, en el templo que construyó para el Señor. Vemos el llamado que fue de heredad en ese momento, sí, hermano, hay casos así. Vemos también otro caso cuando Aarón consagró a sus hijos y sus hijos más adelante tienen presencia de Dios, pero más adelante cometen un error ellos. Eso lo habla Levítico capítulo 8, versículo 9. El evangelio, muchas veces estos liderazgos se pueden heredar siempre y cuando esté el llamado de Dios, como está en la Biblia. Hay casos específicos, pero en otros en la actualidad no. O sea, esto es relativo. La Biblia no nos va a enseñar, no, la iglesia no se puede heredar. No, la Biblia no nos va a enseñar, no nos va a dar una respuesta correcta, firme. No, esto es pensamiento bíblico. Hay casos que se pueden heredar del pastor hacia sus hijos, ahí es verdad, y vemos resultados. Pero hay casos que no se pueden heredar. ¿Me está entendiendo eso? Otros son líderes por nombramiento inspirado por Dios. Otros son líderes porque Dios los nombró y fue llamado por Dios, por llamamiento y respaldo por Dios. Ejemplo, Dios hace muchos énfasis tomándose en ejemplos cuando Él nombra un llamado y vemos respuesta, ve que Dios estuvo en el llamado. ¿Dónde podemos encontrar un llamamiento, hermano Eduardo? Cuando Dios llamó a Moisés. Moisés era tartamudo, él no sabía hablar. En una de sus palabras él se miró en vano porque no sabía hablar, ¿o no? Él era tartamudo, me imagino un hombre de edad que tartamudeaba mucho. Y donde Moisés le dice a Dios, me has llamado, pero no ves mi condición, que cuando yo hablo, como que se me traba la lengua. Me imagino a Moisés así, hablando medio enredadito. Pero no, ahí en donde Dios le dice, no temas lo que hable, porque yo he puesto de tu boca lo que yo voy a decir. ¿Ves que vemos el llamado de Dios sobre Moisés? Y muchas veces, lamentablemente, que algunos seguían porque el pastor es lindo, es gringo, es ruso, hermano amado, es que tiene buena elocuencia, es porque ha ido a los seminarios y ese tiene pinta de pastor. Pero anda muerto, anda seco, no tiene visión, la iglesia no tiene oración. ¿Y qué pasa con ese morenito, cholito, medio guatón, medio rancio, medio narigón? Pero ese hombre tiene presencia de Dios. Y donde ese pastor va, el hogar queda bendecido, los enfermos se van sanados, la iglesia se va en victoria, la membresía empieza a crecer, no sabe de dónde están saliendo locales. Vemos el respaldo del Señor en un hombre.
Sí, hermano, sí. ¿Dónde más podemos ver un llamamiento que Dios hizo en la tierra? Cuando Dios llamó a Samuel por medio del profeta Elí. Y vemos que Samuel fue un hombre, pero inspirado, usado, llamado de parte del Señor para advertir las profecías que se iban a venir sobre el pueblo de Israel. Fue llamado de parte del Señor. Llamamiento de Nehemías, según capítulo 1, versículo 6, versículo 7. Vemos que Dios llama a Nehemías, ¿para qué? Para ir a destruir a su enemigo y para levantar lo que ya en Jerusalén se había destruido hace bastante años. ¿Y qué es lo que fue a hacer Nehemías? Fue a levantar los muros caídos de Jericó, fue a levantar los muros del templo, hermano amado, que estaban destruidos. Dios llamó a ese hombre. ¿Dónde vemos más? Donde Dios nombra y Él llama. Cuando Dios hace llamado sobre Abraham y sobre Isaac. Ahora yo le pregunto a usted, según la Biblia, lo que hemos leído, el llamado muchas veces es heredado, me cuesta esta palabra. Lo que hemos aprendido. Muchas veces sí y muchas veces no. Sí, hermano, esa es la respuesta que yo le voy a decir. Muchas veces sí y muchas veces no. Muchas veces no es dado por Dios y muchas veces sí es dado por Dios. ¿Y cómo podemos ver el resultado? Cuando es llamado por Dios, se empieza a abrir las ventanas de ahí arriba y la iglesia empieza a ser bendecida y ve el respaldo. Ya no sabe dónde más meter coristas, ya no sabe dónde meter más membresía. Empieza a conseguir gimnasio y que ese hombre piensa que todo es difícil y Dios empieza a abrir puertas. Los gimnasios se abren porque Dios está llamando. ¿Y qué pasa cuando Dios no llama a esa persona? No está el llamado. La puerta, aunque ayune, aunque se consagre, se pegue cabezazo en la cerámica, Dios no va a responder. Alabado sea el nombre del Señor. Aún subsisten, escuche bien esto, aún subsisten líderes por sucesión hereditaria. Lo hemos visto, es verdad. No tengo nada en contra de ellos que hereden el liderazgo sobre sus hijos. No tengo nada en contra de ellos. Pero aún subsisten líderes por sucesión hereditario y le son por herencia y no conforme al corazón de Dios. Es distinto es cuando el hombre levanta a su hijo, pero no está el llamado directo de Dios para ese joven. ¿Ve que es diferente, hermano amado, la dirección, la decisión del hombre de la tierra con la que Dios tiene ahí arriba? Porque la herencia no es conforme al corazón de Dios. Como sucedía con reyes, con los hijos, los de la tribu. También existen otros tipos de legados y llamados para el avance de la obra. Hubieron líderes que tomaron hereditariamente el tema, pero en la nación para practicarla, pero nunca estuvieron en la voluntad del Señor. El cristiano se ve muy mal y contradice todos los principios de la Biblia, que esa persona no es llamada. El cristiano se ve muy mal y contradice todos los principios de la Biblia. Que una persona considere su ministerio o iglesia como parte de sus prioridades o parte de la herencia. La excepción puede darse, sin embargo, escuche bien, ponga atención a esto. Hay una excepción en esto. La excepción puede darse, sin embargo, cuando dicho heredero, el llamado por el mismo llamamiento viene de parte de Dios. O sea, decirle a un pastor ya no da más, no tiene fuerza. Ese pastor tiene que pedirle la dirección, Señor, es tuyo, es tu voluntad de levantar a uno de mis hijos como heredero en el liderazgo y ahí el Señor va a responder a su tiempo. La excepción puede darse, sin embargo, cuando dicho heredero, el llamado por el mismo llamamiento viene de parte de Dios y la voluntad de Dios, donde, escúchelo bien, cuando Dios llama a una persona, Dios lo dotará y lo hará con mejores habilidades. Lo tendrá como un propio líder y Duarte y lo llenará de sabiduría quien sea el vacante y lleve la presencia de Dios. O sea, ese hombre que tiene que levantarse tiene que tener todas las cualidades que yo le he nombrado, hermano. Y no, esta tarde esto van para largo, pero no me quiero ir a los libros de Timoteo en esta tarde, porque ahí se encuentran todos los requisitos de los pastores.
y no me voy a ir para allá. Si no me van a agarrar mal y no me van a invitar más. Como quinto lugar, el Evangelio de según San Mateo capítulo 4, versículo 18, versículo 19 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, vio a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, venid después de mí, yo haré pescador de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos más, llamados Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, no el hermano Juan Guerra, no, el hermano Juan de los apóstoles. Y llamó a su Juan hermano en la barca con Zebedeo, su padre que remendaba las redes, les llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron, porque Dios los llamó. El Hijo de Dios los llamó a ellos. ¿Ve que cambia cuando Dios llama realmente a alguien? Marcos capítulo 1, versículo 16, versículo 20. Nos corrobora el texto de lo que hemos leído. Los que han llegado al liderazgo cristiano, escuche bien, los que han llegado al liderazgo cristiano por llamamiento divino, siempre y cuando han obedecido a Dios, a los pensamientos de Dios, cuando Dios los llame al llamado y haya tenido éxito en su misión. ¿Qué quiere decir, hermano Eduardo, con esto? Con los que han sido llamados al liderazgo cristiano por llamamiento divino. Ese hombre, ese matrimonio, tiene que ir a los pensamientos de la mano con Dios. Y aquí lo voy a decir, yo no me voy a ir más a las paradas que a usted se le ocurra, hermano. Que usted tiene un pensamiento mío y que eso lo quiere instalar, está equivocado usted. Usted tiene que someterse, usted tiene que ir a la luz de la palabra, hermano. Yo no me voy a guiar por su pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué saco yo de guiarme de su pensamiento si usted no ora? Y le hago caso a un hombre carnal, a una mujer carnal que no tiene oración, que anda con ira dentro de la iglesia. Le puedo decir a Dios, voy a hacerle caso a ese hermano, a esa hermana, si ese hermano no ora. No, el varón de Dios tiene que ir al pensamiento, al corazón de Dios. El hombre de Dios no vende la palabra. El hombre de Dios dirá lo que es blanco, y lo que es negro, hermanos. Pero aquí no, esto, hermano, no es a lo compare que me cae bien este, no. Porque un hombre que se va a lo compare dentro de la iglesia, su iglesia, después van a estar metamoños. Los que han llegado al liderazgo, siempre por el llamamiento divino, siempre y cuando han obedecido a Dios. ¿Ve que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando Dios pone por llamado a alguien, hay que obedecer al que Dios puso. ¿Sabía eso usted o no? Porque usted está despreciando a alguien que está siendo llamado por Dios. Y esto hay que decirlo, hermano. Aunque muchas veces le caiga mal al que está por delante, pero hay que obedecer. Y hay que esperar lo que Dios va a hacer más adelante. Yo no puedo apresurar las cosas, como le decía a los hermanos ayer, porque si ando a la voluntad de ustedes, voy a quedar mal delante de mi Señor. Por eso prefiero quedar mal ante ustedes, pero bien con el Señor. Es verdad, el apóstol Pablo dijo, prefiero quedar bien contigo a lo que los hombres digan en contra de mí. ¿De qué me sirve ser apóstol? Dijo el apóstol Pablo, si allá arriba no seré conocido por ti. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí? Ese hombre siempre y cuando tendrá observancia de Dios. Dios siempre observa al líder. ¿Con qué corazón anda? ¿Con qué pensamiento anda en la iglesia? Si se levanta pensando en la obra del Señor o pensando muchas veces dónde va a ir para el verano. No estoy en contra de que los líderes se den su tiempito para su familia. Gloria a Dios por eso, lo pueden hacer. Pero que esto se trata, hermano, hay que tomar peso en esto. El que es llamado va a tener dolor por la iglesia. El que es llamado por Dios va a estar pensando en la membresía, cómo los puedo levantar. Enséñame Dios a poder a guiar esta iglesia con sabiduría, a crear hombres, matrimonios que se formen en el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Los que han llegado al liderazgo cristiano por llamamiento divino de parte de Dios
siempre y cuando ellos han obedecido a Dios y a los pensamientos de Dios, cuando Dios los llame o los llamó, ellos tendrán éxito en la misión. Por eso nosotros no tenemos que envidiar las misiones grandes, no, porque hay muchas veces está el llamado de Dios. Que el Señor les bendiga. El llamamiento divino sobrepasa todo pensamiento. Escúchelo bien, el llamamiento divino sobrepasa todo pensamiento terrenal y mecanismo. Mencionado anteriormente, el llamamiento al liderazgo es el acto por la cual Dios escogió y designó a siervos o siervas y realicen las tareas del reino aquí en la tierra. O sea, un pastor cuando es llamado con su esposa, ese pastor no puede estar botado detrás de un plan, hermano. Echado y comiendo hasta que ya no dé más, y que cuando lo llamen al ayuno no va a querer ayunar. Alábalo, hermano. No, esto tiene que tener un peso espiritual, un temor a la obra del Señor. El acto para el cual Dios ha escogido, ha designado a siervos, siervas, realizan tareas del reino de Dios aquí en la tierra. Terminamos diciendo, es Dios quien nos llama a nosotros, a usted. ¿A cuánto Dios lo llamó? No tan solo para que usted sea pastor, no se pase película aquí. Pero Dios lo llamó a usted, hermano. ¿Y para qué Dios me llamó? ¿Para qué se ha preguntado usted? Para ser de utilidad en la obra del Señor. Y acá le agradezco a Dios, hermano, porque hay hermanitas que sirven bastante dentro de la obra del Señor. Son de utilidad. Tienen este tema de servir, el servicio, están al tanto, andan pero preocupadas de todo. Se le va a alguien en la cabeza, pero él o ella está atento, el matrimonio está atento a estos detalles. ¿Ve que es lindo tener membresía así? ¿O no le gusta ser así a usted? Terminamos diciendo, es Dios quien nos llamó, pero Él ha establecido una estructura para canalizar nuestro llamamiento, que a su tiempo es cobertura. De otra manera andaríamos a nuestro propio modo y a nuestra propia cuenta. O sea, cuando Dios levanta a alguien es porque hay que someterse. Y si Dios no levanta a alguien en esa misión, andaremos todos. No es que yo pienso esto, yo creo esto, me dijeron esto y yo creo que esto lo podemos hacer así. Es porque todos andan en sus pensamientos propios, pero no a la voluntad del que va por delante. Y esto es común cuando la membresía quiere pasar a llevar al pastor, y aquí cae el pastor, muchas veces le hace caso a la membresía. Eso no puede ser. No, pues hermano. Se supone que ese líder tiene que ser inspirado por el poder del Espíritu Santo. Si Dios lo dijo, hácelo aquí, hácelo allá, él tiene que quedar bien ahí arriba. Y al que le gusta, hermano. ¿O no? ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos le están gustando el mensaje en esta tarde? O seguimos con la alabanza, o seguimos con los coros, seguimos con los himnos pentecostales. Si usted, escúchelo bien, y acá se le va a caer a todo hermano el trapo en esta tarde. Si usted ocupa un puesto, un lugar dentro de la iglesia, el que debe preocuparse, y es recomendable, dicen los escritores, es que cuide su fruto dentro de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Esto los cayó a todos, ¿ah? El que tenga cargo, tenga un liderazgo, tiene que tener, hermano, su elocuencia, su fruto. Y es recomendable, dicen algunos autores, que se preocupen de su fruto dentro de la iglesia. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza a la palabra del Señor? ¿Qué entendemos por llamado? Estamos terminando, hermanos. ¿Qué entendemos por llamado o por llamamiento? ¿Qué entendemos por llamado o por llamamiento? Esta es una pregunta. Significa recibir la única dirección de parte de Dios. Una dirección a guiar una vida recta, llevar una vida bendecida por Dios, cumplir el propósito de parte de Dios para la familia y para su familia. Y cuando yo entendía lo que entendemos por llamado, por llamamiento, hermanos, cuando era muy pequeño siempre vi injusticias dentro de la iglesia, siempre, no ahora en estos tiempos, pero cuando era pequeño siempre vi injusticias dentro de la iglesia.
Y hermano, yo siempre me preguntaba, ¿por qué hacen estas personas hacen injusticia? Me preguntaba muchas cosas dentro de mi vida, hermano. Y me acuerdo que siempre en la obra del Señor, siempre algo como que me decía, sí, pero tú no vas a ser igual que ellos. En esos años, hermano, yo era soltero, todavía no estaba casado, no tenía vehículo, nada. Pero muchas veces la iglesia veía procesos. Y era algo duro, hermano, vivir cosas así. Pero siempre había una voz dentro de mi vida, en mi corazón, que me decía, solo esfuérzate y sé valiente. Y es verdad, hasta el día de hoy llevo esa voz. Solo esfuérzate y sé valiente. Y puedo ver hermano, el respaldo de Dios. Cuando yo veía injusticia, me daba rabia. Cuando pasaban a llevar a las almas, me quedaba calladito muchas veces. Y esa voz me decía, tú no vas a ser igual que esos líderes. No, tú vas a tener el corazón que yo pondré en tu vida. Y esto no lo estoy diciendo por mi emoción o porque aquí le estoy desarrollando el piso a alguien. No, que Dios reprenda ese pensamiento. Pero en mi corazón nunca está ese pensamiento de hacer algo en contra de la iglesia. No, Señor, porque amo las obras, amo las almas, amo el que está sufriendo, amo el que está pasando crisis económica. Si hay que hacer una canasta, la vamos a hacer, pero hay que apoyar la obra, hay que tener el amor hacia la obra de Cristo. Le damos palmas de alabanza al Señor, hermano. Tengo sed, hermano, pero me estoy aguantando. Todos saben por qué. Pero cuando Dios llama, hermano, hay respaldo del Señor. Cuando Dios tiene un propósito en alguien, en un matrimonio, Dios empieza a formar carácter. Empieza ese matrimonio a tener presencia. Donde caminas es de bendición. Donde pone las manos, los enfermos son sanos. Donde ellos van, la iglesia lo invitan a predicar. Donde ellos van, dicen que el testimonio es bueno. Parece que hay presencia de Dios. Es porque Dios está llamando a los que son de Él de verdad, hermano. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana. Está tirando algo para acá, ¿ve? Y cuando está el llamado de Dios, hermano, Dios empieza a respaldar, pero de una forma extraordinaria, hermana Karina. Cuando está el llamado de Dios, cuando Dios escoge, hermano, incluso no lo voy a decir por mí, pero cuando Dios te coge del vientre de tu madre, Dios empieza a hacer cosas lindas con tu familia. ¿Cuánto le alaban por eso? ¿Cuánto le alaban por eso? Que aunque el padre, la madre no haya despreciado, el que nos llamó, el que lo llamó a usted es el Señor Jesucristo. Y si lo llamó nuestro Dios poderoso, usted no tiene que abandonar la barca. Usted tiene que tirar la red. Usted tiene que predicar. Usted tiene que salvar almas. Usted tiene que ir abajo los puentes. Usted tiene que regalar las zapatillas que necesita, hermano. Siento su presencia en este lugar, hermano. Porque no fue el hombre, no fue el Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda. No, él no te llamó a ti. Dios te llamó, te escogió. Nosotros no teníamos nada bueno en el mundo. ¿Quién iba a dar un peso por nosotros? Pero bendito el día cuando Cristo nos llamó, nos escogió a unos enfermos, otros drogados, otros en la discoteca, otros metidos en casa ajena. Parece que las manos tenían imán, pero Dios los llamó a pesar de todo eso. Dios lo escogió a nosotros. Levante su mano y dígale, yo fui llamado por Dios. Dios me cogió, y si Dios me llamó, nada me podrá parar. Se lo vuelvo a decir, lo que tendría que pararlo a nosotros en la obra del Señor es nuestra muerte física. Veía mucha injusticia, hermano. Pero ahí había una palabra, como le dijo Dios a Josué, solo esfuérzate y sé valiente. Palabra de Jehová a Moisés. Moisés dijo, soy tartamudo, pero Dios le dijo, ¿quién hace que tus labios hablen? Soy yo. Cuando tú hables, Moisés, no te preocupes de lo que va a hablar tus labios. Voy a ser yo el que voy a hablar entre medio de ti. ¿Y qué pasaba cuando Moisés iba delante del faraón a advertirle que Dios le mandó una advertencia, que iba a enviar una plaga de muchas cosas que usted sabe? ¿Qué es lo que había ahí cuando Dios llamó a Moisés? Había respaldo, estaba el llamamiento. Dios lo consideraba en todo. Moisés iba de una y otra forma. ¿Y qué pasaba? Dios respaldaba. Dios, hermano amado, cumplía lo que le decía a Moisés. Pero Moisés se miraba en menos. ¿Y por qué se mira usted en menos, hermano?
Si Moisés era tartamudo, no sabía hablar. Me imagino una enfermedad como la que muchos conocemos cuando alguien no tiene una elocuencia para hablar bien. No nos da el derecho a nosotros de reírnos de ellos. Pero me imagino a Moisés, un hombre de 50, 60 años. Se dice que fue llamado a los 80 años. Una persona de 80 años tartamudeando. Se miró en menos en algún momento. Y ahí es donde Dios le dice con su palabra: no tengas miedo, temor a lo que tus labios van a hablar, porque yo voy a hablar por medio de ti. Y el duro de corazón de servir que va a ir a ver ahora al faraón tendrá que hacer caso a lo que tú dices. Sí, hermano, ve que hay un llamado de parte del Señor en los hombres de Dios. Una cosa debemos saber: cuando Dios te llama, nadie puede parar en contra tuya. Cuando Dios te llama, escúchelo bien, hermano, lo voy a decir y lo voy a profetizar con los ojos abiertos. Pero cuando Dios te llama, tienes tu mente, sabes que Dios te llamó, nadie tiene que pararte, tú tienes que seguir adelante, tienes que sacudirte los piececitos y levantar tu servir y decirle: Señor, aunque le caiga mal a fulano de tal, al prójimo aunque le caiga mal, pero yo sé que tú me llamaste, y si tú me llamaste, vamos a seguir adelante de la manito con la familia, vamos a seguir adelante con los hijos. Pueden abandonarlo los esposos, pueden abandonarlo las esposas, los hijos se pueden ir, pero el que me llamó a mí es Jesús de Nazaret. Le damos palmas de alabanza al Señor. Aunque padre, madre nos dejen, aun con todo Dios nos recogerá. ¿Cómo lo recogió a usted? ¿Se acuerda o no? ¿Cómo lo pilló el Señor a usted en el mundo? Éramos la guinda de la torta en la fiesta, ¿no? El hazme reír de todos. Pero aún Dios nos llamó a nosotros. Dios llamó a su vida. No teníamos nada bueno que ofrecerle a Dios, hermano. Pero que Dios puso su mirada en nuestra vida, nosotros de la población. ¿Por qué no puso la mirada en lo de Avenida Alemania, hermano? Porque Dios siempre se fija en las personas, hermano, que son desechadas por la sociedad. ¿Por qué vemos las poblaciones? Le doy gracias a Dios, porque en las poblaciones marginadas usted camina, hay una iglesia. ¿Por qué Dios puso la iglesia sobre las poblaciones marginadas y no allá en los cuicos, hermano? ¿Por qué lo puso sobre nuestra vida? Es porque sabe que Dios, en nuestra vida hay un ministerio. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Tiene un llamado usted? Sí, es verdad. Pero deje que Dios a su tiempo lo levante, hermano. Sí, hermano. Deje que Dios lo levante a usted. Porque cuando Dios llama, tenemos que saber: nada ni nadie podrá contra ti. ¿Cuántos dicen amén? Nadie podrá contra ti. Porque Dios es el que escoge, ¿o no? ¿O es el hombre? ¿Quién es que escoge? Y cuando siente que el Espíritu Santo está sobre ti, escúchelo bien, cuando usted sienta que yo no tenga más ganas de seguir en la iglesia, usted recuerde: no, yo no puedo dejar esto. Yo no puedo dejar la obra del Señor. Y ahí no sé cuánto han experimentado, pero cuando deseas tirar la toalla, viene el poder del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo te habla a la mente, al corazón. Dice el Espíritu Santo ahí cuando queremos nada más. Dice: yo te escogí, yo te llamé, siga adelante, persevera, porque yo voy pronto. ¿Y sabe lo que tiene el Espíritu allá arriba? Es una corona para nosotros, es sentarlo a la mesa con Él, es verle cara a cara con el Señor, porque no lo llamó el hombre, nos llamó Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra, porque Él me ha ungido, y el Espíritu Santo, dígalo conmigo, está sobre mí. ¿Ama al Espíritu Santo de Dios usted o no? Yo lo amo con todo mi corazón. La tercera persona de la Trinidad, lo amamos a Él. ¿Cuánto aman al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánto le aman? Dígale: te amo, Espíritu Santo. Porque aun cuando quiero abandonar las cosas, quiero abandonar la iglesia, viene el Espíritu Santo, me consuela, le busco en la oración, le busco aunque no tenga fuerza, pero ahí viene el Espíritu Santo y nos consuela, nos llena y nos dice: yo te he llamado, siga adelante. Porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y si hoy está pasando por la prueba, escúchelo bien, si está pasando por el proceso de la dificultad, el valle de la muerte, y si Dios te ha llamado, Dios te levantará a su tiempo. ¿Me está entendiendo eso o no? Cuando estamos pasando prueba,
desierto, proceso, si Dios te ha llamado, a su tiempo Dios te levantará, hermano, amigo, jovencito. Y te sacará no para vergüenza. ¿Sabe para qué? Tengo buena noticia para ustedes. Nos levantará para dar victoria, para que nuestro enemigo digan el día de mañana: y ese es lo que andaba descarriado, y ese es lo que estaba a todo ritmo en el mundo. Y ahí después dirán: parece que Dios existe. Voy a ir a la iglesia porque parece lo que Él está haciendo. Parece que hay alguien real que cambia, que da oportunidades, que le dice no, que hay posibilidades para cambiar. ¿A cuánto Dios lo ha transformado, hermano? A mí me ha transformado. Y esto de tener un terno no me quiere decir que quizás soy hijo de Dios. No, lo que a Dios le parece en nuestro corazón es cómo caminamos con Él. ¿Sabe por qué? Porque aunque pasemos todas estas cosas en este escenario de la tierra, algo tenemos que tener presente: es que el llamado de Dios está con nuestra vida. ¿Cuánto le alaban por eso, hermano? Que aunque tu proceso sea fuerte, el llamado de Dios sigue intacto. Es como el pulmón de un bebé. ¿Ha escuchado el corazón de un ¿cómo se llama? Cuando son prematuros la guatita. ¿Pero ha escuchado el latir de un corazón de un bebé? Así es el llamado de Dios. Cuando estamos en el mundo, estamos descarriados, estamos apartados, siempre hay algo que en nuestro corazón nos carcome, ¿o no? ¿Cuántos se apartaron un día de los caminos del Señor? Yo me aparté, pero siempre en los caminos del Señor andaba algo aquí. Y pasaba andaba con 2 cigarros metidos aquí, hermano. Y cuando veía a uno de los canutitos predicando en la calle, de repente, por temor a ellos, porque hay hombres que son choros, tienen temor a Dios, hermano. Y cuando pasaba a predicar, pasaba viendo a esos hombres predicando: arrepiéntete, hoy en la oportunidad. Y ahí algo me carcomía, andaba seco, andaba muerto si no tenía presencia de Dios. Pero en el corazón había algo que latía. Y caminaba y me hacía llorar. Y algo me decía: tienes que acercarte cuando el llamado está. Sí, hermano. Como conclusión, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por el hermano Eduardo, adquirido por Dios, para que anunciéis. Escúchelo bien. ¿Ve que usted tiene un llamado? No al pastorado, quizá no, pero usted tiene un deber de ir a predicar. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, hermano, de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios. Oh, esto me está tocando este texto base. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora he alcanzado misericordia. Oh, qué lindo este texto, hermano. Tenemos que acercarnos a Dios, hermano, en estos tiempos. Si Él nos escogió del vientre de nuestra madre, porque creo yo que si usted está aquí es porque sabe que Dios le escogió a usted, ¿o no? Aunque su mamita, su papita haya sido ahí nomás, pero aún con todo Dios puso la mirada en el vientre de su mamita. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Él es el que te escogió. Y tenemos que acudir en estos tiempos al llamado, urgentemente al llamado de Dios. Tenemos que acudir al llamado de Dios, hermanos. No importa la circunstancia, no importa el desprecio. Lo importante es que Dios esté en la vida de nosotros. Y que da lo mismo lo que digan los demás. Siempre le aconsejo a usted, hermano, cuando hablen mal de usted, ¿se ha fijado cuando se trapea con jabón? Se refrega bien nomás. Eso tiene que hacer usted. Hable mal de ti, que este dijo que fulano de mira cómo anda, usted siga ahí con su mente. No, yo sé a quién Dios me llamó, yo sé a lo que yo voy, yo sé lo que Dios me habló a mi vida y sé que del polvo, como dijo Job, Dios me recogerá. ¿Cuánto le alaban por eso? No importa la circunstancia, el desprecio, lo importante es que Dios está en mi vida y está en tu vida. ¿Con ese amén? Lo importante es que Dios está en mi vida y está en su vida, está en su familia, está sobre sus hijos.
Y Él nos perfeccionará, escuche bien, para aquellos que se creen perfectos, Él nos perfeccionará para el día de mañana irnos con Cristo. Quiere decir la palabra de Dios que en este escenario de la tierra no hay nadie perfecto. Solamente apúntelo para arriba. Solamente tú, papito del cielo, eres perfecto. Solamente eres tú perfecto. Estemos en esta tierra, vamos a irnos perfeccionándonos cada día. Sí, hermano. Solo Él puede llamarte. Él puede abrazarte. Él puede darte el cariño que quizás tus padres no lo dieron, que necesitas acudir a tu llamado, porque el llamado de Dios, el propósito de Dios que puso en tu vida se cumpla a su tiempo. Porque Dios no es de esos que corren, no, Él es ordenadito. Él mediante el camino va ordenando, y cuando Él hace todo bien, Él mete su mano ahí, lo hace todo perfecto. Ya ahí vimos de verdad, dolió el proceso, dolió la traición, y ahora puedo comprender, Señor, que era muchas veces cabeza dura, pero ahora gozo de las aflicciones que pasé. El día de mañana sí, nos conocemos todos aquí, pero el día de mañana los voy a ver a ustedes cuando estemos contentos, gozosos de lo que Dios hizo con nosotros. ¿O no? Yo voy a estar muy contento, hermano. Y ahí vamos a ver el resultado del Señor. Y ahí voy a decirle al diablo, ahora que se abra la tierra. Sí, hermano, porque cuando Dios llama a alguien, Dios lo tiene ahí en su corazón. Déjenlo ahí. Y a su tiempo Dios lo va a levantar. Por eso uno de los consejos para terminar en esta tarde, no apresuremos nada. Que Dios siga ordenando, vayamos sometiéndonos, vayamos ordenándonos. Si usted tiene una duda, acérquese a mi esposa, acérquese a mí, no ande en casa ajena, y ahí nos vamos a llevar bien como amiguitos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie. Le damos un poquito de volumen a la melodía. ¿Qué es lo que hemos sacado como conclusión en esta tarde? ¿Qué es lo que hemos aprendido con el mensaje en esta tarde, hermano? Es que Dios cuando escoge lo hace bien. Y no podemos irnos a la voluntad en contra de Dios. No podemos apresurar las cosas, hermano. Solo nos queda, hermano, hasta el día de hoy seguir adelante, apoyándonos unos a otros, de recibir al que está desahuciado de enfermedad, abrazarlo, acariciarlo, de abrazar a esa señorita que necesitaba un abrazo de su madre y no lo tenía. Eso es un cristiano de corazón, de darle la bienvenida, abrazarlo, cuenta conmigo, aquí estoy para ayudarte, aquí está la iglesia, aquí están los hermanos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hoy Dios está llamando a alguien, porque hoy es el tiempo de hacer pacto con el Señor. Estamos viviendo tiempos malos, caóticos, tiempos de maldad, tiempos de delincuencia, pero terrorífico. Usted va a la calle, pilla cuerpos descuartizados, pero a pesar de todo eso, hay alguien que tiene todo bajo control, y ese es Jesús de Nazaret. Ese es nuestro Dios que sabe todas las cosas. Y si este mensaje, hermano, ha tocado tu vida, tienes el libre de albedrío a pasar para adelante y decir: Señor, gracias, porque sé que tú me llamaste, sé que tú me escogiste del vientre de mi madre. Incline su rostro y vamos a la presencia del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar, hermano, y ahí ayúdeme a clamar. No mire para adelante, hermano. Ore, ayúdeme a clamar aquí en esta tarde. Padre del cielo, Dios todopoderoso, por los méritos de Cristo, su Hijo, Dios mío, vamos ante su presencia junto a la membresía, la iglesia, Padre eterno. Señor, nos has aconsejado, nos has advertido, Padre mío. Nos has enseñado, Dios mío, claramente tu palabra. Señor, guíanos conforme tu voluntad, Señor.
Bendice a mis hermanos, Señor, aquellos que guardan el mensaje como consejo, Dios mío. Guarda la vida de mis hermanos, de cada matrimonio, Dios amado, de cada pareja que está en este lugar, Señor. Gracias por ver su vida aquí dentro de la iglesia, Padre Celestial. Bendiga a cada uno de la membresía, quienes actualmente pertenecen al ministerio, Dios amado. Yo oro para que usted le guarde sus hogares, su vida, su familia, sus hijos, sus trabajos, Padre eterno. Señor, hemos comprendido que usted nos ha llamado, no fue el hombre, no. Usted nos llamó, nos escogió, Padre eterno. Y si usted nos llamó, Dios mío, es por algo bueno. Es para que el día de mañana, Señor, podamos irnos con usted. Señor amado, oramos, clamamos por nuestros hijos. Aquellos que están apartados de tus caminos, Señor, oramos a favor de ellos. Señor, dentro de ellos también hay un llamamiento, usted lo sabe, Dios amado. Oramos por aquellos hijos de mis hermanos que están apartados, Padre Celestial. Llénalos, tócalos, Dios mío. Hazle acercar a la iglesia, Señor amado, que puedan volver a tus caminos, Señor, al llamado que tú le has llamado hace bastante tiempo. Guárdalo, Dios mío, de la muerte, de accidente, de todo peligro que pueda haber allá afuera, Dios mío. Oramos y clamamos, Dios mío, para que sus ángeles acampen alrededor de cada vida de nuestra familia, de nuestros hijos, Padre eterno. Ayúdanos, Señor amado, a poder, Señor, sentir tu presencia cada día. Gracias, Espíritu Santo, porque no nos ha abandonado, no nos ha dejado, Padre celestial. Gracias, Padre mío, porque usted ha sido bueno, ha sido fiel con nosotros. Gracias por el llamado por medio de tu palabra. Señor, gracias por el lindo consejo. Ha quedado en mi vida este consejo y en mi corazón, Padre celestial. Oh, ¿a quién iremos, Padre, si usted tiene palabra de vida eterna? Allá en el mundo hay peligro, hay caos, Dios mío, hay muerte, Señor. Pero aquí estamos en los mejores, Dios mío, lugares. Aquí están, Dios mío, los que fueron desechados, donde Dios le cambió la vida. Aquellos que fueron, Dios mío, quizás desechados por su familia. Aquí estamos, Padre celestial, reconociendo que el Padre está en este lugar, que está allí en el tercer cielo mirando a sus hijos cómo le adoran. Le invito a levantar su mano cerrando sus ojitos, hermanos. Cierre sus ojos y levante su mano. Vamos a hacer algo por fe. Y entréguele todo el problema al Señor en esta tarde. Hay llamados de parte de Dios en este lugar, pero no se han cumplido. Hay dones que Dios ha puesto y no se han cumplido. Hay dones de lengua que todavía están estancadas. Oh, qué lindo su Espíritu Santo está acá. Qué lindo su Espíritu Santo. Entréguele todo lo que hay en su corazón para que se vaya diferente, victorioso, se vaya gozoso a su hogar y le diga al diablo: el que me llamó fue Dios, no fuiste tú, fue Dios. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Señor, guíanos cada día. Gracias, Señor, por el privilegio de las enseñanzas, Padre. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre eterno. Que esta palabra nunca se pueda vender por caerle bien a alguien, no, Señor. Gracias por tu presencia, porque tu palabra nos habló, nos advirtió, Dios amado. Pero lo más lindo es que usted nos escogió, nos llamó. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Levantamos nuestras manos y glorificamos al Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga nuestras manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amados hermanos. Puede tomar.